escribir sus preguntas. Al final, el ponente tendrá tiempo para resolver todas sus dudas. A continuación, tengo el agrado de presentar al ingeniero William Segovia, quien es ingeniero civil, titulado y colegiado con 12 años de experiencia en proyectos de minería e infraestructura, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha participado en diseño, construcción y supervisión de proyectos, y su experiencia específica incluye el diseño de presas de agua, depósitos de relieve, depósitos de monte, centrales hidroeléctricas, líneas de impulsión de agua y obras hidráulicas. Finalmente, ha participado en el aseguramiento de la calidad de la construcción de presas de agua y obras hidroeléctricas. Actualmente se desempeña como especialista senior en geotecnia de la constructora Boulder Associates, siendo parte del equipo de Nightways, asumiendo además responsabilidad de gerente de proyecto y líder técnico en LATAM. Les doy la palabra al ingeniero Willy. Muchas gracias, Esmeralda, por la introducción. ¿Me confirman si me escuchan? Se escucha claro. Ya, ok. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Yo soy William Segovia, muy agradecido con el grupo estudiantil ASTM UTEC por haber organizado esta exposición. Ya sé que se vienen preparando hace mucho tiempo, ¿no? Hace varios meses que me contactaron, estuvieron pendientes de la organización, de la estructura, del formato, de qué quieren hacer, y yo los felicito por eso, ¿ya? Muy bien, síganle poniendo muchas ganas, espero que tengan el impacto y consigan los objetivos que se han propuesto, y para eso no dejen de esforzarse bastante, ¿ok? Vean, en esta oportunidad con el equipo de UTEC ideamos una exposición donde haya una aplicación, ya, de proyectos de infraestructura, donde se empleen las normas ASTM internacionales, ¿ya? Lo cual me parece una buena forma de primero dar a conocer, ¿ya? Y lo siguiente es incentivar su uso, ¿ya? Estas normas sirven para establecer una línea base de cómo hacer un ensayo, de cómo conocer las características de un material y que sean de entendimiento común a nivel global, ¿ya? Ojalá se pueda masificar, ¿ya? En el Perú hay también una iniciativa por completar esto, o sea, ya inició hace mucho tiempo, estamos tratando de normar también nuestros procedimientos, pero va avanzando, ¿ya? Y yo les cuento que las normas ASTM han servido como una línea base para ello, ¿ok? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Me avisan si me confirman, por favor, cuando estén viendo para poder empezar. Sí se visualiza. Ok, muchas gracias, Esmeralda. Bueno, ¿qué estamos viendo en pantalla? Es una presa de gravedad, ¿ya? Construida, a ver, denme un momento, construida de un material que se llama concreto compactado con rodillo, ¿ya? Es una tecnología de material, ¿ya? Muy usada en la construcción de presas, ¿ya? Y lo que están mirando es una presa, ¿ya? En Malasia, ¿ya? Una de las presas más imponentes, ¿ya? Que están construidas y más bonitas también, ¿no? Ustedes pueden ver una obra de arte, ¿ya? Vean que el vertedero, ¿ya? En estas presas de gravedad está en el cuerpo de la estructura, ¿no? Las presas que no pueden admitir un vertedero en el cuerpo, se hace
por los estribos o se construye una estructura fuera de la presa, ¿no? Eso implica un mayor espacio, ¿no? Imagínense ensanchar más esta quebrada. Aquí mismo vean que para poder construir el estribo derecho de la presa, ¿no? Mirando hacia aguas abajo, pues han tenido que estabilizar todo un cerro, ¿no? Lo que se ve ahí, las banquetas, ¿no? Entonces, a mí este es un tema que me fascina, ¿ya? Yo tuve la suerte de diseñar y construir una presa o un grupo de presas y he recogido la experiencia, ¿ya? Resumida para que al final de la presentación, luego de conocer de qué se trata esto, ¿ya? Ustedes pueden ver qué normas ASTM se han empleado, ¿ok? Bueno, este es el contenido, ¿ya? Que vamos a desarrollar en esta hora de exposición, ¿ya? Primero, el objetivo de esta presentación, les voy a hacer una introducción a las presas de CCR. Vamos a conocer las presas de CCR construidas en el Perú, las construidas en el mundo, ¿ya? Luego vamos a ver el proceso de cómo se construyen y finalmente vamos a hacer un repaso de las normas ASTM empleadas en la construcción de presas, ¿ok? Esta es otra presa, es una presa en México, ¿ya? Es la presa Zapotillo. Este es uno de los proyectos energéticos más importantes de México, ¿ya? Construida en los últimos años, ¿ya? Ok, bien. El objetivo es algo que ideamos con el equipo de UTEC, ¿ya? Es exponer las normas ASTM usadas en la construcción de presas de concreto compactado con rodillo, ¿no? CCR, más conocidas como presas de CCR. Y, bueno, que ustedes conozcan cómo hemos usado esas tecnologías en el Perú y en el mundo, ¿ya? Pero además, les cuento que el CCR seguramente para ustedes es un material nuevo, ¿ya? Pero ahora les voy a contar qué tan diferente, qué tan nuevo es. Pero realmente no es nuevo, es un material que se usa hace más de 40 años, ¿ya? Fue una interesante innovación en el concreto que nació justamente para optimizar, para construir más rápido, para desafiar la altura, etcétera, ¿no? O sea, es bastante interesante, ¿ya? Pero entonces, ese es el objetivo de esta presentación. Vean, ¿qué es el CCR, no? ¿Qué tanto con el CCR? ¿Qué de novedoso es este material, ya? Vean, el ACI, ya, que es el Instituto Americano del Concreto, lo define como un concreto, ya, que se compacta o que se conforma con un rodillo y que en su estado no endurecido, ya, es decir, cuando uno lo prepara, ya, cuando uno lo prepara y luego lo empieza a usar, puede soportar un rodillo, ya. Ustedes no sé si habrán tenido la oportunidad de ver, espero que sí, ¿no? El concreto convencional, ¿no? Se llama concreto compactado por vibración, se llama, ¿ya? El concreto que ustedes ven en las casas, en la universidad, ¿ya? O que ya han podido interactuar en el laboratorio, es un concreto compactado con vibración, acuérdense de eso. En ese concreto, si ustedes lo preparan y se paran encima, eso no podría sostener una persona, ¿no? Se van al fondo. Pero este concreto sí, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha hecho eso? Eso lo voy a explicar más adelante. Pero entonces, esta idea de innovación surgió en ese instante, en el instante en el que dijeron, ¿de qué otra manera yo podría conseguir la compactación de un concreto? Porque todos los concretos se compactan, ya, aunque no lo parezca, ¿no? Porque ahora mismo hay aditivos que autocompactan los concretos, ¿no? Pero siempre se usa la vibración para compactar. Quizá es algo que ustedes no se han percatado, ¿no? Pero si no usan mucho los aditivos autocompactantes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conseguir una estructura homogénea, una masa homogénea, una resistencia homogénea. Pero entonces en ese momento se preguntaron cómo hacemos para hacer esto de forma masiva
cómo hacemos para usar equipos de construcción para compactar, y es entonces que surgió esta idea de innovación, ¿no? Y surgió hace 40 años, ¿ya? Pero ha ido evolucionando mucho porque es una tecnología que se emplea para la construcción de pavimentos, construcción de las presas más grandes del mundo. ¿Por qué las más grandes? Porque requiere mucho volumen de concreto, ¿ya? En el concreto existe una propiedad que se llama el estrés térmico, ¿no? Que es una variable que hace que las construcciones en concreto convencional tengan especial atención. Se tenga que esperar mucho para que algo endurezca y yo pueda colocar algo encima y pueda hacer así sucesivamente distintas fases o crecer en altura, ¿ya? Pero entonces eso ha ido cambiando, ¿no? Finalmente lo que se tiene es un nuevo material, una nueva tecnología y en consecuencia un material que hay que estudiar, hay que analizar, hay que hacer ensayos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda una cadena de cosas, ¿no? Que ha traído esta innovación, ¿ok? Vean, una comparación para que lo puedan seguir entendiendo. Este cuadro, ya, está mostrando el concreto convencional, vean, ya, este CCB, ya, de 28 megapascales. ¿Por qué 28 megapascales? Porque el CCR se usa para las obras hidráulicas y el concreto en obras hidráulicas como mínimo, dice la norma, ya, peruana e internacional, debe ser de 28 MPa, es decir, de 280 kilos sobre centímetro cuadrado. Pero vean rápidamente, ¿ya? Si este concreto está constituido por cemento, agregados y agua, vean la cantidad de cemento, 455, ¿ya? 455, el cemento que es el material aglomerante. En el lado derecho tengo dos materiales. Tengo un CCR y un Hardfield, ¿ya? El Hardfield es una variante del CCR. Es el CCR pobre, el CCR más débil, ¿ya? Pero finalmente es CCR. Entonces tenemos un CCR de 14 MPa y un Hardfield de 5 MPa, es decir, de 140, el equivalente a un concreto ciclópeo, ¿no es cierto? Y el de 5 MPa, pues, sería equivalente a cualquier, no es equivalente a un concreto ciclópeo y un concreto simple, ¿no? La verdad es que entra mucho menos cemento. Pero vean la proporción de cemento por metro cúbico, ¿ya? Esto es una dosificación por metro cúbico. Vean, la cantidad de cemento ha reducido a la tercera parte o menos, ¿ya? Y el cemento es ahorro. Entonces aquí hay una primera oportunidad de ahorro. Pero profesor, pero expositor, no estoy consiguiendo la resistencia de 28 MPa, ¿no? Estoy con una resistencia de 14. Entonces, en contraposición de tener una menor resistencia, pues seguramente tengo que hacer una estructura más robusta, sí, pero por otro lado, tengo que ver la estabilidad. Entonces surgen otras cuestiones, ¿ya? O otros problemas que hay que resolver para que finalmente, en lugar de, en cambio de reemplazar o de reducir la resistencia, yo tenga que sacrificar o invertir algo más. Pero entonces, el CCR es un concreto, ¿sí? Que usa un menor contenido de cemento, una mayor cantidad de agregados, ¿ya? Y en consecuencia, es un material mucho más económico que un concreto convencional. ¿Ok? Y eso hace atractivo en la construcción de obras que requieren concreto masivo. ¿Ya? ¿Y dónde sucede eso comúnmente? En las presas. ¿Ya? Con eso respondo a la pregunta de por qué se usa este material en las presas de gravedad más grandes del mundo. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante. ¿Cómo se coloca, cómo se usa este material? ¿Ya? En esta imagen estoy mostrando una vista general del proceso, ¿no? Esto es la construcción de una presa, de una capa de la presa, y lo que estamos viendo es aquí un sistema de fajas, ¿no? Que está haciendo la parte del transporte, ¿ya? Desde una planta se está fabricando seguramente la mezcla de CCR y esto está llegando hacia el punto entonces, hasta su punto de colocación, ¿ya? Entonces, aquí hay una descarga y estamos viendo aquí unos tractores, unos bulldozers que están haciendo el trabajo de colocar y conformar, ¿ya? Conformando la capa. Y detrás de ello hay unos rodillos que están haciendo la fase de compactación, ¿ya? Compactación. Y en consecuencia esto se hace masivo, ¿no? Aquí podemos tener un frente, en el medio otro frente y así sucesivamente, ¿no? Y esto se hace
Y con esto se gana tiempo, ¿no? Y mucho tiempo, ¿ya? Ok, porque vean el ancho que tiene la presa en esto, ¿no? Es enorme, ¿no? Ok. Eh, ¿En qué se usa? ¿En qué tipos de presas se usa? ¿Y por qué las usamos? ¿Ya? Vean, esto es un perfil de una presa, ¿ya? De distintos tipos de presa en realidad, ¿no? Pero ¿cuáles son esas? Vean, el perfil más, a ver, un rato voy a usar el puntero. Este de acá, ¿no? El talud más echado es de una presa de tierra, ¿ya? ¿Por qué es el más echado? Porque, pues, es tierra, requiere unos taludes más tendidos para poder sostenerse en condiciones estáticas y más aún en condiciones dinámicas, ¿ok? Bueno, pero yo quiero optimizar esto, ¿no? Entonces, la siguiente forma de optimizar la sección es construir una presa de gravedad, nuevamente, o de tierra, pero con una cara de concreto, ¿ya? Estos son los taludes un poco más esbeltos, pero al ser una presa de gravedad, o perdón, una presa de concrete rockfill dam, requiere enrocado, aguas abajo. Requiere una estructura granular aguas arriba y para impermeabilizar el dique, una cara de concreto. ¿Ya? Existen presas construidas así, en el Perú hay varias, ¿ya? Pero si yo quiero seguir haciendo esto más esbelto, vienen las presas de gravedad. Y aquí tenemos dos presas. Tenemos la de Harfield, esta de aquí, que tiene una cara y que es además simétrica hacia abajo, ¿no? Como una pirámide. Ese es un Harfield. Pero si quiero hacerlo aún más esbelto, ¿no? Pues yo podría hacer la cara aguas arriba en contacto con el agua más esbelto. Y esta sí es una presa de concreto compactado con rodillo, ¿no? Finalmente una presa de gravedad. ¿Ok? ¿Qué estoy ahorrando aquí? Espacio. ¿Qué estoy ahorrando? Materiales y probablemente tiempo de construcción, ¿ya? Porque todo proyecto tiene un plazo, tiene un inicio, un fin, y tiene un sucesor, ¿ya? Es predecesor y sucesor de algo, ¿no? ¿Cuál sería el sucesor de esta presa? El uso de la puesta en marcha de una energía, la puesta en marcha de un proyecto agrícola, la puesta en marcha de una mina, ¿no? Entonces, todo proyecto tiene un sucesor, ¿ya? Acuérdense de eso. Entonces, siempre en ingeniería estamos con los plazos medidos, cortos, ajustados y también con la economía. Entonces, estos proyectos o esta forma de pensar ayuda a buscar opciones, soluciones para construir esto en menor tiempo y en menor costo. ¿Ok? Bueno, conozcamos presas en el Perú construidas de CCR. ¿Ya? Este es un mapa que he elaborado. Ya les cuento que hice una investigación acerca del CCR en el Perú, en el mundo, y cómo se usa esta tecnología, ¿no? De la mano con un proyecto, ¿ya? Implementamos un laboratorio de CCR en el Perú, ¿ya? Que no existía. Se hacía antes en Brasil, otras veces en Estados Unidos, pero implementamos uno en Perú. Entonces, me emocioné con esto y terminé haciendo una investigación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el Perú? Vean, tenemos efectivamente presas de CCR construidas desde los años 90, ya cerca del 2000. Vean, la primera presa, ¿ya? Esta es una presa para Sedapal, ya se llama Antacoto, pero vamos a ver los detalles, ¿ya? Luego le siguieron unas presas en Cajamarca, ¿ya? La presa Río Rejo y Río Grande, acá está, en el norte del país, que se construyeron para la minera Yanacocha. Luego tenemos una presa en la costa centro, se llama el Platanal, año 2009. En el año 2016 se construyó la presa de CCR más alta del Perú. Más alta, no la más grande, la más alta. Cerro del Águila se llama. Y en los últimos años, ya al sur del país, ya en el proyecto, en la región Moquegua, ¿ya? Y para el proyecto Quellaveco se construyeron estas dos presas de CCR. En el 2018 y recientemente construida la presa Vizcachas. ¿Ok? Aquí un poco de esta información, ¿no? Ya que ya lo comenté arriba, ¿no? Para qué se construyó, ¿no? ¿Quiénes son los dueños? ¿Ya? Vean. ¿En qué año? ¿Ya? Y datos que conseguí como las alturas, ¿no? Vean, Cerro del Águila, 80 metros, ¿ya? 80 metros, ¿ah? Y también es la más grande, ¿no? Porque vean el volumen de CCR, ¿no? Casi medio millón de cubos de CCR, ¿ok?
Bien, esta es Vizcachas, ya la recientemente construida. Vean, una obra de arte, ¿no? Bonita, ¿no? Con el vertedero en el cuerpo, ya embalsada. ¿Ya? Este es un proyecto con fines agrícolas, con fines y con fines mineros, ¿ya? Pero principalmente agrícolas y de consumo, ¿ya? ¿Ok? Esto está en la parte alta de Moquegua, entre Moquegua y Puno, ¿ya? Muy bonita. Esta es una presa construida en la mina que ya ve, en la misma mina que ya ve, ¿ya? Que sirve para desviar el curso de un río e ingresarlo hacia un túnel de 7 kilómetros, ¿ya? Muy bonita, vean. 50 metros de altura, cerca de 200.000 cubos de concreto compactado con rodillo, un vertedero en la cara, aguas en el cuerpo de la presa, ¿ya? Vean, esto es Cerro del Águila, ¿no? Los dos anteriores son proyectos de agua, ¿ya? Este es un proyecto hidroeléctrico, ¿ya? Y es usual que se usen las presas de gravedad para proyectos hidroeléctricos, ¿ya? Es usual, digo, pero no siempre es una regla, ¿ya? Esto es Cerro del Águila. Este es otro proyecto hidroeléctrico, ¿ya? Esto es el Platanal, ¿ya? Esto es en Yanacocha, ¿no? Es un dique, ¿no? Son proyectos de agua, ¿ya? Ambos, Río Rejo y Río Grande, ¿vean? Esto es una vista aguas abajo, bien bonito. Pueden ver aquí el escalonamiento, el vertedero en el cuerpo de la presa, ¿ya? Y este es la presa más antigua construida acá en el Perú. Entonces, vean, 20 años de historia de CCR en el Perú. ¿Hay proyectos para construir con CCR en el Perú? Sí, hay varios, pero toman mucho tiempo, ¿ya? Son proyectos, yo les llamo proyectos políticos, ya que va de la mano pues con el espíritu, con las promesas políticas, pero bueno, están en cartera de ejecución en el mundo. Vean, esto empezó más o menos en los años 80, ¿ya? En los años 80 y se han construido en todo el mundo, principalmente para energía, ¿ya? Vean la región de Norteamérica, ¿no? Norteamérica, Canadá, un montón de presas. Vean la región de Asia, ¿ya? Un montón de presas, ¿ya? Y la evolución, ¿no? Esto ha ido entre, no sé, pues en 96 y 2012 ha habido un crecimiento importante en cuanto a cantidad, ¿ya? Ok. Bueno, ¿cuál fue la primera presa construida de CCR en el mundo? Se llama la presa Willow Creek en Estados Unidos. Ya les cuento cómo nació esto. Vean, había una presa aguas arriba que estuvo construida mucho antes de tierra y estaba próximo a colapsar. Entonces había una urgencia de construir alguna estructura de retención de forma rápida. Entonces, vean, el problema es, necesito una estructura de retención. Lo siguiente, necesito construirlo lo más rápido posible, porque tengo que atender una emergencia. Y surgió esta tecnología, ¿no? Usemos concreto, lancemos concreto, bajémosle la cantidad de agua para poder compactarlo con los rodillos y hacerlo de forma masiva, ¿ya? Y se logró. Esta es la primera presa. Este fue el inicio de los proyectos de DCR. Esta, jóvenes, mira, yo les conté que en el Perú la presa más grande de CCR es la presa Cerro del Águila, ¿no? Donde hay 500.000 de metros cúbicos de CCR. Y eso ha ido evolucionando. Vean, esta es la presa más grande del mundo que se está construyendo en Asia, ¿ya? Va a tener la altura más alta del mundo, 272 metros. Miren el desafío. Y vean cuántos CCR, 17 millones de metros cúbicos, ¿ya? Ese es un proyecto de 10 años. Está actualmente en construcción, ¿ya? Bueno, ¿cómo se construyen las presas de CCR? Vean. A ver, perdón un momento. Las presas de CCR, tienen el siguiente proceso, ¿ya? Primero es que, voy a regresar aquí solamente para, imagínense que voy a construir la presa acá, ¿ya? Voy a hacer un pequeño trazo. Disculpen. Ven, imagínate que yo construyo la presa acá, ¿ya? Este va a ser mi eje, aquí va la presa. Entonces,
el primer trabajo propiamente de la presa, ¿no? Sin tener que desviar el río, es habilitar la fundación. Hacer una limpieza, sobreexcavar, retirar material inadecuado, etc. Pero entonces es una gran sobreexcavación y se hace por etapas, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como convenga, ¿no? Pero aquí normalmente es de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces hay un trabajo de excavación de taludes, ¿ok? Pues ese es el primer trabajo, ¿ya? Entonces, ese primer trabajo se llama habilitación de la fundación, ¿no? Se hace una excavación, se mapea la zona excavada para saber dónde estoy poniendo la presa, dónde estoy empotrando la presa. Y se coloca un concreto de nivelación para homogenizar o para nivelar la fundación, se llama concreto dental, ¿ya? Y una vez que hago eso, empiezo a colocar mi primera capa. Para colocar mi primera capa tengo que hacer una limpieza, ¿ya? Tengo que encofrar los espacios para tener una capa homogénea, nivelada, etcétera, ¿no? Y esto es un proceso continuo, ¿no? Porque se construyen por capas, ¿ok? Bueno, con eso habilito la capa, ¿no? Y luego viene la fabricación del CCR, ¿ya? Tengo que fabricar el CCR en planta. ¿Ya? Perdón, voy a cambiar de modo de... ¿ya? Luego hay que transportar el CCR, y el CCR es un material que tiene cemento, ¿ya? Y al tener cemento hay un tiempo de fragua. En el concreto convencional, el tiempo de fragua es de 2 horas, ¿ya? Pasadas las 2 horas, uno tiene que, se llama, o retemplar el concreto, le llamamos en obra, ¿ya? Es decir, usar algún aditivo para darle un poquito más de vida útil, pero más de 4 horas no, se desecha el concreto. Entonces existe un tiempo. Entonces tenemos que idear una forma de transportar. En el CCR similar, ¿ya? Y luego está el última etapa de este proceso, que es colocar, conformar y compactar, ¿ok? Bueno, tengo fotos del turno noche, ¿ya? A la mano, así que estos son fotos de la guardia de noche. Entonces, el primer trabajo es habilitar, ¿no? ¿En qué consiste el habilitado? Vean, hacer limpieza. Aquí hay personas que están sopleteando, están limpiando las impurezas. Y lo siguiente es saturar la superficie, ¿no? Homogenizar con una emulsión de agua para habilitar la fundación, ¿no? Y lo siguiente es empezar a colocar el CCR, ¿ya? Vean, ¿ya? Acá se está haciendo la limpieza, y la limpieza se hace a presión, ¿ya? Aquí se está usando agua para homogenizar, vean, y se está haciendo los últimos retoques de limpieza, ¿ya? ¿Cómo se fabrica el CCR? Se fabrica como fabricar cualquier concreto, ¿ya? Solo que entra menos agua, ¿ya? Vean, aquí está la etapa de producción de agregados, ¿ya? Vean, agregado grueso, agregado fino, ¿ya? ¿Cómo se producen los agregados? Pues con chancadoras, ¿no? Primarias, secundarias y hasta a veces terciarias, ¿no? Aquí ves un camión poniendo agregados en la tolva. Esto tiene una chancadora y a través de estas fajas va separando 2 a 3 tipos de materiales, ¿no? El material ideal, la merma y el sobretamaño, ¿no? Ahí está. Control de calidad de los materiales, ¿eh? Control de calidad de los materiales. Acá está, mira, esta es la faja, ¿no? Chanca, y la faja tiene 2 a 3 descargas, ¿no? Acá hay una descarga, aquí hay otra y luego está el remanente. ¿Ok? ¿Cómo se produce? ¿Ya? Se produce similar al concreto convencional, es decir, agregados, agua, cemento, ¿no? Pero en menor proporción, ¿no? Entonces, y eso se mezcla, ¿no? Aquí se mezcla, va a una faja y a través de esta faja terminan en unos camiones. Este proyecto ha sido con camiones. Existen proyectos que es completamente con fajas. Pero bueno, aquí fue con camiones, ¿no? Aquí ves que hay una tolva que descarga sobre los camiones, ¿ya? ¿Cómo se transporta? Se transporta en camiones o en fajas, ¿no? Vean, ¿ya? Esto de aquí, o sea, hay zonas donde se requiere concreto convencional, sí, hay zonas. Entonces acá tienes un mixer, ¿ya? Aquí tienes nuevamente un mixer con un sistema hidráulico de bombeo para las zonas que tienen concreto convencional. ¿Y cuáles son esas zonas? Normalmente es la zona donde va el vertedero y la cara aguas arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque requieres durabilidad.
¿ok? Pero es una franja, ¿no? Es un espesor de 40 centímetros a lo largo de toda la cara aguas arriba. ¿Cómo se coloca y se conforma? Vean, se descarga, viene un equipo y hace la extensión de los materiales, ¿no? ¿Cómo construir una estructura de tierra? Sí, pero con los cuidados de que esto es un concreto, ¿ya? Concreto es, claro, es un concreto, es una innovación del concreto. Estos son los equipos de extensión, ¿ya? ¿Ok? ¿Cómo se compacta? ¿Ya? La compactación es con equipos masivos, evidentemente, ¿ya? Pero existen zonas dificultosas, entonces, vean, se usa un cangurito, ¿ya? Es decir, ¿yo puedo hacer el CCR para construir algo, un muro? Sí, por supuesto que sí. ¿Me convendrá? Sí, te va a convenir, porque vas a usar menos cemento. Así que los invito a investigar la construcción de muros de gravedad con CCR y no solamente tierra o el juego que hacen, juego digo porque construyen aquí en las periferias de la ciudad de Lima, lamentablemente, muros de tierra, ¿ya? Pero de piedra, ¿no? Y al lado de las laderas. Eso cuando venga el terremoto que estamos esperando, va a terminar en abajo, al pie del cerro, ¿no? Entonces, aquí hay un campo de investigar, usar el uso del CCR en la construcción de muros, ¿ya? No es complejo. Lo otro es, ok, no tengo un rodillo grande, puedo usar un rodillo pequeño, sí. Los invito a construir las presas pequeñas o medianas que hay mucha demanda en el país con un rodillo, con un rodillo de hasta 2 toneladas, ¿no? Ahí está. Y para proyectos, nuevamente para las zonas dificultosas, aquí hay una planchita, ¿ya? Pero el equipo que hace el trabajo más grande, más masivo, es este rodillo vibratorio, ¿ya? Que su función es la vibrocompactación, es decir, usa una carga, pero además usa la vibración, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Creo que estoy corriendo, pero lo hago porque quiero tener espacio para las preguntas, ¿ya? Y no quiero aburrirlos tampoco, ¿no? O sea, quiero que conozcan esta tecnología rápidamente, se interesen y bueno, podamos conversar de sus preguntas, ¿ya? Bueno, si no hay preguntas, las dejo para el final. ¿Qué normas ASTM se emplean en la construcción de presas? Verán, primero es que existe una tecnología de material que resulta de mezclar agregados, agua y cemento. Entonces, en ese momento, en ese instante, yo tengo que estudiar el agua, tengo que estudiar el cemento, pero ya el cemento viene estudiado porque quien me lo vende, me vende con un certificado de ensayos de laboratorio de que este cemento tiene tal calidad, tales contenidos, y estas son sus pruebas. En el agua, también hay pruebas para ensayar el agua para concreto, ¿no? Que están normadas en la STM. En los agregados también existen ensayos de caracterización física que les voy a mostrar acá. Pero todo eso es parte de la caracterización física que se hace previamente para usar un material. ¿En qué etapa se hace eso? En la etapa de ingeniería, como parte del estudio de materiales de construcción, como parte del estudio de canteras. Entonces, yo he elegido los agregados, ¿ya? Solamente los agregados. Esto de aquí es una relación de los ensayos de caracterización física y química de los agregados. Y se hace empleando las normas ASTM. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo entró la ASTM aquí? ¿O cómo es que necesitamos la normatividad? Porque necesitamos un punto de partida, necesitamos saber todos tener un entendimiento común que esta es una granulometría, y entiendo que todos saben que es una granulometría y que sigue un procedimiento. Lo mismo para la gravedad específica, absorción, abrasión, durabilidad, impurezas, etc. Y estos resultados ponen ya en un rango de valores admisibles, ¿no? Existen, por ejemplo, si la abrasión es mayor al 60%, ese material no es adecuado para construir, ¿ya? ¿Por qué no lo es? Porque no va a durar el tiempo que tú necesitas, ¿ya? Si el agregado es potencialmente o es reactivo al álcali, ¿no? Tienes un agregado reactivo al álcali, significa que en el tiempo va a haber una pérdida de resistencia, ¿no? Si tienes un agregado que tiene mucha absorción, entonces vas a tener problemas para la adherencia o para ganar resistencia, etcétera, ¿no? Entonces,
acudimos a procedimientos para determinar características físicas, mecánicas de los materiales y con base a las especificaciones técnicas que requieren estos materiales, poder concluir si se puede usar o no estos materiales. ¿Ok? Entonces, todo esto aquí es parte de la caracterización física de los materiales, ¿no? Previo a la decisión de usarlos o no. ¿Ok? Bien. ¿Cómo es en la obra? ¿Ya? ¿Qué ensayos hacemos en la obra? Antes de pasar a esto. Todo esto de aquí, toda esta batería de ensayos se hace previo a ir a construir, ¿no? Porque yo necesito asegurar una cantera, ¿ya? Necesito saber que esa cantera tiene la cantidad y la calidad requerida para mi proyecto. Se hacen estos ensayos, se va a las canteras, se muestrean, se lleva al laboratorio, se hacen los ensayos y se determina si la cantera tiene la calidad adecuada. Pero ¿qué sucede en obra? Se vuelve a ir a la cantera a hacer esos mismos ensayos para hacer una constatación. Pero además, una vez que ya tengo los materiales aprobados, pues empiezo a fabricar el concreto, ¿no? El CCR, el concreto para compactar con rodillo. Y surge otra etapa de pruebas, ¿no? Que es la etapa del control y aseguramiento de la calidad durante la construcción, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas pruebas? Es la que muestro aquí, ¿no? Se evalúa la capa, se hacen ensayos de densidad, que también tiene una norma STM. Se hace el levantamiento topográfico, ¿no? Para ver si la capa tiene el espesor adecuado, ¿no? Y luego se hacen pruebas de CCR o de concreto en su estado fresco y luego en su estado endurecido. ¿Cuáles son esas pruebas? Las que estoy mostrando acá. Ya, disculpen, voy a mover esto un poquito. Aquí está. Vean, en concreto fresco, ¿no? Se hace la medición de la temperatura, ¿no? Medición del contenido de humedad, ¿ya? El tiempo Vivi, ya que es un tiempo en el que se compacta rápidamente la mezcla y exuda la lechada de cemento, ¿ya? ¿Qué más? El contenido de aire, ¿no? Típico ensayo en concreto, ¿ya? Para ver cuánto aire incorporado tiene el concreto. Y lo siguiente, el peso unitario, ¿ya? Esas son pruebas en concreto fresco. Y eso se hace constantemente, en cada vaciada, en cada capa, en cada sector donde se dispone CCR. Y eso se hace de inicio a fin, ¿ya? N pruebas. Y se va evaluando si está dentro del rango esperado, precisado en las especificaciones técnicas, ¿ya? ¿Y cuáles son las otras pruebas de concreto endurecido o CCR endurecido? Son las de compresión simple, ¿no? Para ver la resistencia que alcanza, la de tensión indirecta, ¿ya? Y la de medición de módulos, ¿ya? De elasticidad. Y estas son las normas ASTM empleadas para seguir un procedimiento, ¿no? Que está estandarizado, ¿no? Que regula equipos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno. Fotos del control de calidad, ¿ya? Aquí en la foto de la izquierda hay una persona que está haciendo la medición de la densidad empleando un densímetro nuclear, ¿ya? Que es un equipo que emite radiación y de forma indirecta determina la humedad y la densidad de un material, ¿ya? Y eso también tiene unas normas ASTM, ¿ok? Topográfico, principalmente delimitar el área para determinar el volumen de CCR colocado, ¿ya? Vean, ¿ya? Y lo siguiente, el espesor de la capa, ¿no? Si efectivamente se ha cumplido con el espesor determinado por capa, 30, 40 centímetros, 20 centímetros, ¿no? Y las precisiones son milimétricas, ¿ya? Pero con la práctica, con el entrenamiento del personal en campo se logra, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Acá está la capa en conformación donde se está midiendo el espesor que se va previo a la compactación y luego el espesor compactado. No hay que fallar porque si has colocado un menor espesor, ok, no se acepta la capa. Si te has sobrepasado, tampoco, ¿no? Porque la capa tiene una relación con la resistencia, ¿ok? Bueno, muestreos en campo, ¿no? Mira, acá está. Se dispuso el CCR, ¿no? Que más parece más parece tierra, pero vean, se está haciendo el muestreo, ¿ya? Se lleva al laboratorio, acá está el laboratorio, se extiende para preparar las probetas, vean, ¿ya?
Esta es la medición de la compactación en laboratorio, ¿no? Se mide el tiempo de exudación, esta prueba se llama Vivi, ¿ya? Entonces, todas estas pruebas son pruebas en concreto fresco, ¿no? Aquí se mide la temperatura, luego de conformar esta ollita se mide el contenido de aire, el peso volumétrico, etc. ¿Ya? Vean, aquí la prueba Vivi, acá la ollita Washington con la que se mide el contenido de aire y el peso volumétrico. Y luego se preparan las probetas, ¿ya? Vean, aquí se están preparando las probetas, aquí también, ¿ya? Y se simula la compactación de las probetas, vean. Se está usando un martillo o un roto martillo para compactar las probetas en laboratorio e idear las condiciones de campo, ¿ya? Esto se hace constantemente, ¿ya? Esas son pruebas en concreto fresco. Las pruebas en concreto endurecido. ¿Cuáles son esas pruebas en concreto endurecido? Ustedes habrán visto cómo se hace la rotura de una probeta para determinar la resistencia en el laboratorio, ¿no? Así que es conocido por ustedes. Pero además hay otras pruebas que se deberían hacer en el concreto, que no se hacen, no es usual, pero se deberían hacer. Cuando uno hace análisis dinámicos, ya que se deberían hacer, las edificaciones deberían pasar por un análisis dinámico. En consecuencia, deberíamos saber cuál es la resistencia a la tensión del concreto que tú estás preparando, ¿no? Se usa mucho la bibliografía, pero vamos, hagamos esos ensayos, ¿ya? Lo mismo con las pruebas de los módulos, ¿no? El módulo de rigidez se determina como una fórmula en función de la resistencia a la compresión, pero vamos, eso es estadística, ¿no? Hagamos nuestras pruebas de medición de módulos y determinamos el módulo del concreto, ¿no? Entonces aquí, lo que se hizo en este laboratorio, se implementó la medición de módulos mediante unos deflectómetros, ¿ya? Horizontales y verticales para determinar el módulo de rigidez, ¿ya? El módulo de Young. Y bueno, se digitaliza toda esta data y se obtiene a tiempo real, ¿no? Porque se ensayan cientos de probetas, ¿ok? Y nuevamente, todos estos ensayos de laboratorio están normados, ¿ya? Y se basan en las normas ASTM, ¿ok? Bien, hasta ahí, si no hay preguntas, o dejamos las preguntas para el final, como pude exponer, ¿no? Hay un material ya muy poco usado en el Perú, pero con mucho potencial de proponerlo en distintas obras, ¿no? Se usa en carreteras, por si acaso, ¿ya? En Estados Unidos, en Brasil, en Europa se usa mucho, ¿ya? Que asegura un mayor tiempo de durabilidad, ¿ya? Y seguramente, en cuanto a costos, no tengo ni idea, pero considero que la durabilidad es una variable, ¿no? O sea, aquí nuestros pavimentos nos duran, pues, no sé, 10 años, 5 años. Habría que evaluar cuánto te duraría tenerlo de CCR, pero lo dejo para investigación, ¿ya? Vean los temas que quisieran ustedes, si es que tienen interés en conocer un poco más, ¿no? Determinar los parámetros geotécnicos del CCR, determinar los parámetros de la interacción entre el concreto o el CCR, la presa y la fundación, ¿ya? ¿Qué más? Análisis térmico, ¿ya? De estructuras de gravedad, diseño de mezclas, para ver cuáles son las proporciones ideales para alcanzar una determinada resistencia, ¿no? 14, 10, 5, ¿no? Lo siguiente es y lo mismo para el hardware, que es un concreto, un CCR pobre, ¿no? Luego están los análisis de estabilidad estática, los análisis de estabilidad dinámica, ¿no? Comparar cuándo es mejor CCR, hardware o un concreto o una presa de gravedad, ¿no? Lo siguiente es seleccionar materiales para construir una presa de CCR y luego diseñar el tratamiento de una fundación para que reciba una superestructura pesada de gravedad, ¿ya? Entonces, esos son temas o lineamientos para los que tengan interés de investigar. Y bueno, si es que hay personas que les interesa, quieren ahondar más en esto, me pueden contactar, ¿no? Aquí dejo mi correo. Bien, eso es todo, jóvenes y damas.
Bueno, ahora vamos a proceder a atender todas las preguntas escritas. A ver si fuera tan amable, ingeniero William. Ok. A ver, vamos a ver en orden. ¿Cuántas pasadas de rodillo? A ver, sí, ¿cuántas pasadas de rodillo y cuánta energía por unidad volumétrica? Ya, buena pregunta, Catherine. El número de pasadas se determina en la obra, ¿ya? Pero te puedo dar un rango, ¿no? Entre, no sé, 2 a 8 pasadas, ¿no? ¿De qué depende? Depende de tu proyecto, ¿ya? Pero no se toma mucho tiempo, un rodillo en compactar. En 10 minutos te ha compactado varios cientos de metros de CCR, ¿no? Es rápido, la verdad. La ruta crítica no es la compactación, ¿ya? La ruta crítica es la habilitación del área a colocar. Así que es rápido. Siguiente pregunta. Eh, ¿Qué ensayos de calidad se utilizan para verificar la resistencia al CCR en cada capa? Y cada capa, ¿cuánto espesor tiene? Dos preguntas, ya. La primera pregunta la respondí, ¿no? En la exposición. Se muestrea en campo la capa que se colocó, se preparan las probetas y se espera que el concreto endurezca a 7, 14, 28 días y también se dejan probetas para el año, para los 180 días y 365 días. ¿Ya? Y les cuento que existe una cámara que se llama la cámara de curado acelerado, que se pone las probetas 14 días y se hace la proyección de resistencia a un año, ¿ya? Vean, ¿ah? Es como la cámara del tiempo, ¿ya? Bueno, ustedes no son de mi generación, pero los que han visto Dragon Ball saben de lo que estoy hablando. Entonces, se obtienen probetas endurecidas y se hacen ensayos de compresión, tensión y medición de módulos. Espesor de capas. Los espesores normalmente es 30 centímetros, ¿ya? Pero también hay de 40 y hay de 50. Son presas que se pueden dar una mayor altura. ¿Por qué 30? ¿Ya? Es que se ha determinado un espesor ideal, ¿ya? Creo que esa es materia de otra exposición, pero hay un espesor ideal. Siguiente pregunta. ¿Qué pruebas se definen para realizar? ¿Qué pruebas se realizan para definir los espesores? Altura de cada capa. En proceso de construcción se puede variar estos espesores de capas. Ok, es la misma pregunta que me hicieron antes, ¿ya? El espesor está relacionado con el equipo que compactas, ¿ya? Y los equipos están, de cierta forma, hay que usar los equipos comerciales, ¿no? El rodillo vibratorio de 19 o de 10 toneladas, ¿ya? Lo otro es que la resistencia, ¿no? También depende del espesor, ¿ya? Si tú compactas 1 metro, muy probablemente en el interior haya una segregación, ¿ya? Y en esa segregación no se alcance una resistencia homogénea. Entonces el espesor recomendado es 30, pero puede ser 40 y puede ser 50, ¿ok? Y ese espesor no se varía en la obra, no se varía, ¿ya? No hay variación, ¿ya? Es mandatorio. ¿Qué tipo de instrumentación geotécnica son recomendadas para este tipo de presas? Ya, buena pregunta. Vean, todas las presas se instrumentan, todas. Se usan piezómetros para medir niveles de agua, se usan unas celdas de asentamientos para ver cómo se asentan en el tiempo, se usan acelerógrafos para ver el efecto de sitio de la energía sísmica, ¿no? Llega la energía sísmica, ¿con qué energía sísmica llega? Se pone acelerógrafos en el pie de la presa, en la fundación, en la roca, para ver con cuánto llega, y luego se pone en la cresta para ver el efecto de la amplificación, ¿ya? Y con eso que se miden deformaciones, chicos, en tiempo real. Es muy bonito esa área de la ingeniería, ¿ya? Ahí lo dejo como curiosidad para ustedes. Bueno, no tengo más preguntas. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Nos hubiera encantado poder prolongar esta sesión de preguntas, pero tenemos un tiempo limitado para ello.
Desde ACTM agradecemos al ingeniero William y al público en general por participar en nuestra charla. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, donde publicaremos información sobre nuestros próximos eventos. Esperamos contar con su participación en otra oportunidad y hasta luego. Nuevamente, muchas gracias. Por último, voy a dejar una encuesta, que por favor espero que la llenen, sobre esta charla. Ok, Guillermo, muchas gracias a ustedes nuevamente por invitarme, ya, a todos los que se han tomado el tiempo de asistir a esta exposición. Espero que haya sido de su agrado. Y si necesitan más información, les interesa ahondar en ciertas cosas que he comentado aquí, pues me dejan saber. ¿Bien? Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Gracias. Buenas noches con todos.